Ahora Ahora sí. sí. Hola Bárbara. Hola. Oye, disculpen todas el atraso. Llevamos como día viernes corriendo por todas partes y después no sé, te puse enviar, aceptar y no sé por qué se quedó como pegado. Mm. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bueno, aquí vamos viendo cómo se van conectando. Primero que nada, bueno, yo soy Natalia, quiero hacer como una pequeña introducción para contarles que hoy es nuestra primera tertulia constituyente, es un ciclo que se nos ocurrió ahí para poder justamente difundir contenidos relacionados con este proceso de constitución y sobre todo con las candidatas y precandidatas más bien que están como grandes cartas para nosotras dentro de este nuevo proceso y sobre todo como poder resolver dudas que entiendo que mucha gente tiene y estoy dentro de ese grupo también y para poder aclarar y votar en el momento que corresponda como con todos los conocimientos. Así que este ciclo es abierto a todas las personas, conozcan o no conozcan de este tema, la Ya. idea, ojalá no conozcan nada como para que, para que con esto nos podamos nutrir de más información. Así que bueno, hoy día estamos con esta primera invitada que es Bárbara Sepúlveda Ales, ella es abogada feminista, directora ejecutiva de Abofem actualmente y precandidata por el Distrito 9. Bueno, Bárbara tiene un magíster en género y también en Derecho Público, ¿verdad? Así es. Así es que, bueno, Bárbara, bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación. Bárbara también es una gran amiga de Feministas Providencia, así que estamos muy felices de partir contigo. Bárbara, y bueno, ¿qué nos puedes decir de este nuevo cambio que estamos viviendo y sobre todo desde el área del derecho? ¿Qué significa para ti el hecho de que vamos a tener probablemente una nueva constitución? Yo creo que para mí en particular es bien emocionante. Yo a veces cuento como esta anécdota que cuando yo me estaba especializando en derecho público y en derecho constitucional, la gente me decía, oye, ¿por qué fome? ¿Por qué constitucional? No pasa nada en constitucional. Pura teoría, puras cosas, poca práctica. Y Y yo, ahora es donde pasa de todo. y ahora somos invitados a todas partes, estamos en toda la onda. Así que también me motiva muchísimo. Siento que son años de estudio para ver ahora que esto realmente se puede concretar un cambio me parece fascinante, personalmente. Yo sé que quizás suena muy legulé y ñoño, pero personalmente es lo que a mí me pasa con este proceso constituyente. Creo que salir de la constitución de la dictadura, dejar atrás la constitución del 80, poder establecer los derechos de las mujeres, o sea, se abren tantas posibilidades que van a ser difíciles y complejas de todas formas, pero se abren posibilidades y eso a mí me entusiasma muchísimo. Oye, y eso también tiene que ver con la motivación que te impulsó a ser precandidata finalmente por el Distrito 9. Sí, en parte sí. También yo creo que mi labor en AOFEM y en otras organizaciones feministas de mi pasado que me formaron en el feminismo, creo que fue un camino muy importante también para pensar y darme fuerza, que esta candidatura, precandidatura, eh, es un trabajo colectivo. Yo no creo que esta candidatura sea una candidatura individual. Que De todas además maneras. conmigo, y no detrás mío, conmigo, al lado mío, hay tremendas mujeres activistas, abogadas, de artistas, o sea, hay de todo, profesionales o mujeres que no son profesionales, que trabajan todos los días por construir un mundo feminista y eso a mí me llena de energía y fuerza. Así que sí, me da nervio igual, Sí, porque obviamente para todas las mujeres es difícil entrar en la política formal, aparecer en un voto. A mí, de verdad, me produce muchas cosas, pero ellas son las que y me me dan fuerza. imagino que ya las críticas y malas ondas también las has empezado a recibir, porque siempre con las mujeres empezamos a tomarnos espacios de poder o a ser más visibles, siempre ha históricamente habido resistencia y eso no ha cambiado todavía. Sí, sí, pero sabes que yo creo que yo no lo he sentido tanto en realidad. Ya. Todo lo contrario, he sentido mucho cariño, mucho apoyo de muchas mujeres feministas que yo admiro mucho también y eso me ha dado harta fuerza. No, quizá un par de trolls en Twitter, pero son los típicos, o sea, nada que no le pase a feministas providencia en las redes sociales. Exacto, nada que aporte además, así que no influye mucho.
Oye, Bárbara, y en ese sentido, para ti, ¿qué debe ser imprescindible en una constitución paritaria, o sea, en una constitución feminista, con un enfoque de género? ¿Qué es para ti como, cuáles son los principios fundamentales que deben estar ahí? Yo creo que nosotros debiésemos enfocarnos en lograr dos cosas en paralelo. Lo primero es, por supuesto, los derechos de las mujeres y niñas, los derechos de las diversidades sexuales, pensando en los derechos específicos y a la vez en incorporar en el resto de los derechos que no son específicos nuestros, también un enfoque de género. Y eso en los derechos individuales como los derechos sociales. O sea, educación, trabajo, vivienda, salud, el medio ambiente, todo debe estar atravesado por una perspectiva de género. Siempre hay que pensar que en el caso de los derechos sociales son bastante delicados como en el momento en que no se piensan con perspectiva de género, porque las mujeres en Chile, y en el mundo, pero en Chile en particular, representan un segmento poblacional que cuando se vive la pobreza, tiene una pobreza mucho más profunda, que es la pobreza multidimensional, que está altamente feminizada. Y en no acceder a esos servicios, prestaciones básicas, porque no hay dinero, es nada más que reproducir una desigualdad estructural que a las mujeres golpea muy fuerte. Entonces yo creo que todo este diseño también tiene que pasar precisamente, no porque sean derechos sociales que van a afectar a todos por igual, siempre hay que pensarlos con perspectiva de género. Está aquí incorporada la experiencia, la vida de las mujeres, hemos visto que hay discriminación específica. ¿Cómo se manifiestan? ¿Se puede solucionar de alguna forma? ¿Cómo lo ponemos en el derecho? Entonces hay que estar constantemente tensionando el debate y reflexionando en torno precisamente a eso, cómo incorporamos el género en toda la Constitución. Y por otro lado, yo pondría mucha fuerza también y énfasis en que no se nos puede pasar la, la, el diseño institucional del Estado y de la Constitución. Porque también hemos visto que en otras experiencias en Latinoamérica, yo siempre cuento esto, hay en los procesos constituyentes hubo algunas negociaciones que al final operaron en contra del pueblo y de la ciudadanía. Esas negociaciones eran transar derechos por poder. Porque obvio, porque los derechos son importantes, porque los derechos no los hemos tenido, porque los queremos ahí, y va a ser una bandera crucial. Pero en la negociación política, dentro de los órganos constituyentes, que se dan en todas partes del mundo, porque eso es lo que es un órgano constituyente, ahí muchas veces se permitió que por tener un derecho escrito se cediera una cuota de poder. Eso no nos puede pasar a las mujeres. Porque si hay algo que nos va a permitir finalmente realizar los derechos, o sea, hacerlos materiales, que los podamos vivir, los podamos exigir, que tengamos esas garantías, también tiene que ver con ostentar el poder político, el poder administrativo, el poder del gobierno. Estar en una democracia paritaria nos empuja a rediseñar la institucionalidad. Y eso no solo significa poner a hombres y mujeres en igualdad de cuantitativa, el 50% y 50%. Significa mucho más. Una paridad sustantiva desde el feminismo hoy día no puede estar planteada en términos binarios, hombres y mujeres. Tenemos que pensarlo en la diversidad de género, en la diversidad sexual, tenemos que pensarlo también con los pueblos originarios, con las mujeres en situación de discapacidad, con niños, niñas, adolescentes, con adultos mayores. O sea, creo que hoy día el desafío para avanzar en democracia también significa hacer un Estado que no sea tan jerárquico, no sea tan vertical, que permita la participación ciudadana a través de mecanismos de democracia directa, y todo eso nos puede servir a nosotras para asir ese poder y poder, valga la redundancia, realizar esos cambios, transformar el país, porque si no el marco jurídico se queda ahí nomás. Es un cambio a nivel estructural en general, o sea, no es solamente poner en palabras si las mujeres tendrán derecho a, sino que en cada materia existe un enfoque de género, y yo creo que esa es como la gran esperanza que también todas tenemos. Y tratando como de hacer un poco, de bajar el tema como a lo más práctico. ¿Es posible a partir de un cambio en la Constitución incidir directamente en políticas públicas, por ejemplo, que benefician a las mujeres en su diversidad? Porque hay mujeres también con distintas situaciones, como bien tú decías, de vulnerabilidad, que no viven la misma situación. Exacto. Sí, de todas maneras. Depende, por supuesto, del tipo de constitución que tú estés creando. Porque, por ejemplo, la constitución actual es una constitución que, a través de frases vagas y muy abstractas,
trata de mostrar, declarar igualdades, declarar libertades, declarar derechos, cuando sabemos, bien sabemos, especialmente las mujeres, que estos no se viven, que estos no se pueden gozar. O sea, las mujeres, especialmente las mujeres de estratos sociales más pobres, no pueden acceder a esos derechos, no tienen esas libertades. Eso no es verdad. Por lo tanto, si queremos una constitución que nos permita vivir de otra manera, tenemos que cambiar esa lógica que tiene la Constitución del 80 de estas grandes consagraciones abstractas y formales. Yo apuntaría a tener mandatos específicos al Estado, precisamente para el diseño e implementación de políticas públicas. Porque ¿de qué me sirve decir ahí que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia si no tengo un mandato específico para que el Estado no solo cree una política para la prevención de la violencia, sino que todo su esfuerzo apunte a la erradicación? Y eso significa educación, salud, trabajo, desarrollo social, Ministerio del Interior, o sea, movilizar todo, intersectorial. En el fondo, claro, en el fondo es decir, usted y usted se va a tener que hacer cargo de tal y tal cosa, no dejarlo como algo general que sí, claro, tenemos que plasmarlo en este documento, sino que más centralizarlo y dejar específicamente determinados cuáles son los deberes de las instituciones respecto a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo, y por eso también es súper delicado cuando hay gente que dice, especialmente, mayoritariamente hombres, de hecho, que defienden esta idea de la constitución mínima. Como que si mientras menos cosas tenga la constitución, más democrática es. Y eso es falso. Eso no es real. Es En al primer revés, lugar, de hecho, yo creo, ¿no? no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Y lo segundo es que, especialmente desde el feminismo, esa es una constitución que a nosotras no nos sirve. Si nosotras tenemos una constitución que finalmente contenga muy pocas frases, muy pocas palabras y muy pocas cosas, cuando se vaya a privilegiar y a preferir entre qué cosas ingresar y qué cosas sacar, ¿tú crees que los derechos de las mujeres van a llegar al corte? No, porque normalmente y comúnmente lo que hacen es pensar que los derechos específicos de las mujeres son de segunda categoría. Entonces, como ese no es el problema central, entonces vamos a ir a la propiedad, vamos a ir a la libertad de expresión, vamos a ir a la vida, pero no, o sea, los derechos de la mujer, dejémoselo a las leyes, como que para después. Porque finalmente es... O dejémoselo a las mujeres, que las mujeres ahí digan lo que tienen que decir, como nadie No, más se hace cargo. evidentemente ahí hay un relato que está fundamentando también lo que nosotras hemos dicho, o sea, se nos ha tratado como ciudadanas de segunda clase. Y eso se manifiesta en los debates políticos, y eso se manifiesta en el tipo de configuraciones donde ellos no piensan, porque no les importa ni les interesa, cómo puede afectar una constitución mínima, especialmente la perspectiva de género. Y yo te digo cómo la va a afectar, la va a sacar. Porque mira lo que pasa hoy día con la constitución del 80, que tiene esa frase, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y que antes era hombres, ¿o no? Antes decía, todos los hombres son... Antes decía, o sea, que son dos cosas. El artículo primero que dice, las personas nacen libres igual en derecho, y después el 19 número 2 que dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Tiene las dos cosas. Pero no es verdad que los hombres y las mujeres sean muy iguales ante la ley. La Constitución lo dice, pero no es real. No es real ni en las leyes. No estoy diciendo como igualdad en las calles, no. En las leyes, En el ni siquiera es reconocimiento... cierto en el derecho, que se supone que lo mínimo sería que el derecho se adapte a la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque por supuesto que no hay una voluntad política para realizar esas cosas. Entonces, evidentemente, cuando queda así, consagrado, como declarado, y pareciera que ahí se soluciona el problema, porque realmente nunca hubo una voluntad de solucionar el problema. Y no hay interés. Y por supuesto, porque claramente el problema de la violencia sí es importante, pero hay cosas más importantes. Piensa, Exacto. y te lo digo como te lo digo también con ejemplos. En el caso del proyecto de ley, no sé si te acuerdas, cuando se estaba discutiendo las segundas nupcias, como la imposibilidad que tenían las mujeres, después tenían que esperar 270 días para volver a casarse si se había... Exacto. Y ese proyecto estuvo parado un montón de rato. Y cuando se le preguntó al presidente de la Comisión de Constitución que tenía parado el proyecto, por qué estaba parado el proyecto, dijo, porque hemos tenido otras prioridades. Y así, transparentemente, o sea, ni se arrugó. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque no, para ellos, las mujeres y sus derechos y las discriminaciones que sufrimos no son una prioridad. Entonces, por eso también es importante que hayamos logrado la paridad y que vayamos nosotras a la constituyente y que les vayamos a explicar todas estas cosas que no ven. Cuando empiezan a plantear que la constitución tiene que ser cortita, que no sé qué, bueno,
ok, que sea cortita, pero ¿cuál es el corte? ¿Dónde, Exacto. qué se queda adentro y qué se queda afuera? Y ahí es donde nos van a querer excluir de los contenidos. Oye, Bárbara, y en ese sentido también acá preguntan cuáles son los mecanismos de democracia directa y cómo se pueden plasmar en la Constitución. Yo creo que hay varios mecanismos de democracia directa que se pueden plasmar, que, por ejemplo, bueno, mecanismos de democracia directa son plebiscitos, por ejemplo. Hoy día, en la Constitución actual, para hacer un plebiscito, muy difícil. O sea, no sé, tiene que llover vacas del cielo. O sea, es tremendamente complejo. Yo creo que el plebiscito es una buena herramienta que debiese estar, la consulta, los referéndums, pero también otros mecanismos como por ejemplo el referéndum revocatorio. Esta herramienta que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas cuando existen personas que llegaron a cargos de poder mediante elección popular y que están ejerciendo esos cargos públicos, cometen algún delito y en algunos casos son ciertos delitos como corrupción, tráfico de influencia, los típicos que pasan en Chile, conflictos de interés, y, y en esos casos se puede hacer un referéndum revocatorio. Se establecen los requisitos, se juntan firmas, lo que sea, y se hace un referéndum y la gente decide si esa persona sigue o no sigue en su cargo. Eso es entregarle poder a la ciudadanía. Y eso funciona en diversos países. Y ninguna democracia se fue al carajo por tener algo así. Lo mismo con la iniciativa popular de ley. Que las personas puedan presentar proyectos de ley. Por supuesto, que junten varias firmas, qué sé yo, un porcentaje, se puede establecer con un porcentaje del electorado, como sea el sistema. Pero que se pueda presentar, porque tenemos que esperar constantemente que sea el Congreso el que se mueva, cuando muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que están en organizaciones sociales, tienen tremendas ideas. Sí, yo también creo que ese es otro mecanismo súper interesante y súper factible de poner en la Constitución. Y también como fortalecer la participación, porque no sé si tú concuerdas conmigo, pero por ejemplo en temas de violencia hay sí políticas de prevención que poco y nada han servido hasta el momento, por las noticias que conocemos que siguen ocurriendo de casos graves de violencia y femicidios, pero también al mismo tiempo al momento de ejecutar las órdenes, los tribunales repoca la participación que tienen las mujeres en eso, por ejemplo, no sé, a la hora de dictar medidas cautelares, por ejemplo, siento que es más como sancionatorio que, por ejemplo, no sé, pudiese ser más inclusivo, más participativo de cuál es la situación que está viviendo esa mujer, porque también pasa que hay muchas mujeres que retiran las denuncias de violencia y eso también responde a una necesidad de poder mejorar cuál es el actuar que se está teniendo respecto a esos casos, pues de qué manera se está escuchando a las mujeres y qué es lo que esperan al momento de hacer una denuncia, porque ya tenemos el problema de que la denuncia la toma cualquier persona que no necesariamente tiene enfoque de género y además en ningún momento te preguntan, bueno, ¿y qué piensas hacer tú? O sea, es como bien paternalista en ese sentido el sistema. Sí, de todas maneras, yo creo que es muy grave que hoy día las mujeres desconfían del sistema de denuncia, que es totalmente comprensible porque sabemos cómo funciona y lo mal que funciona, pero también la falta de protección, o sea, yo creo que es un problema también cuando pensamos en la violencia, que se piensa en la violencia siempre en el enfoque sancionatorio y no se piensa en el enfoque ni preventivo ni de protección. O sea, hay que apuntar a construir una sociedad sin violencia. Y para eso necesitamos educación temprana, necesitamos formación, capacitación, necesitamos la intencionalidad real y la proactividad de un Estado para eso. En el momento ya que se produzcan los hechos y se hagan las denuncias, necesitamos asegurarle a las mujeres que hacen la denuncia de que van a estar protegidas después de eso. Muchas no lo hacen por miedo a las represalias, precisamente. Por miedo a que, bueno, le van a decretar una orden de alejamiento, pero el tipo se va a acercar igual y les va a hacer daño igual. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo evito eso? Entonces, Exacto, evidentemente, como tú dices, es como se centra mucho en la sanción, pero claro, en el fondo no se considera el círculo en el que está la persona, el ciclo de la violencia que se reproduce y todo lo que afecta a eso psicológicamente, y también a mujeres que tienen hijos, los temores por los hijos, ¿y por qué no hijas, lo, etcétera. claro? Yo creo, o sea, hay una tremenda deuda del Estado. Yo creo que tú ahí apuntas a uno de los problemas más graves hoy día y que requiere una intervención de distintos poderes del Estado. Esto no es un problema del Poder Judicial. Tiene que ver con el Poder Ejecutivo también. Tiene que ver con el Poder Legislativo.
Porque piensa, mira, algo que pasa constantemente y que tiene que ver con la Constitución, es que este sistema es hiperpresidencialista, que es un sistema que le da al presidente muchas atribuciones. Entre esas atribuciones está la iniciativa exclusiva, o sea, solo él y nadie más que él o ella pueden presentar proyectos de ley que modifiquen presupuesto, que requieran presupuesto, que requieran inversión o que alteren la institucionalidad, infraestructura, etcétera. ¿Qué pasa cuando se han tratado de proponer proyectos de ley que apunten a la prevención, por ejemplo, en el acoso callejero? Y que necesita que el Ministerio de la Mujer haga cosas, que el Ministerio de Educación haga otras cosas, etcétera, etcétera. Esos proyectos, en esa parte, son declarados inconstitucionales. Entonces, ¿por qué? Porque solo el presidente lo puede hacer. ¿Existe la voluntad del presidente? No. Entonces, ¿qué pasa? Que esos proyectos se quedan solo con la parte sancionatoria. Entonces avanzan y al final es como puro derecho penal, todo el tiempo. Todo el tiempo sanciones, Claro, es sanciones. que probablemente si todo lo anterior se hiciera de mejor manera, no llegaríamos a solamente estar pensando en cuáles van a ser las sanciones, porque va a haber todo un trabajo mucho más fuerte antes, que va a evitar que haya que llegar a Exacto. justamente tantas sanciones. Pero se necesita cambiar la Constitución para cambiar esas atribuciones y que no sea exclusivo del presidente. Que se decida y se defina en un Congreso también, por ejemplo, la posibilidad de que se haga prevención. Lamentablemente hoy día no se puede, y si no está la voluntad política del presidente de la República, ese proyecto en esa parte va a morir y en el resto va a seguir. Y siempre entonces aparecen siempre los diputados y las diputadas con estos proyectos que es pura sanción penal. Entonces después te dicen, ay, el punitivismo y que son Es súper populistas limitado penales. el fondo, el ámbito de acción es súper limitado al final. Claro, claro que es Mm. limitado. Y además, Oye, Barba, sí, dime. sí, sí, sí. No, No, estaba no, pensando que hay ciertas cosas que uno espera que a lo mejor podrían cambiar de la Constitución, pero también hay otras que yo pienso que están más relacionadas como con la conciencia social. Por ejemplo, pienso en, no sé, tenemos vecinas en esta comuna que se instauró, por ejemplo, una de las nuevas residencias del Servicio Nacional de Menores y se quejaron de que estaba el Servicio Nacional de Menores ahí. Entonces, como tuvieron que sacar a los niños que estaban ahí, mandarlo a otra residencia y traer a otro. Entonces, por más que reclamamos ciertas cosas, de repente cuando nos tenemos que hacer parte, no es mucho lo que colaboramos. Ahora, claro, hay todo un argumento que tiene que ver ahí, que reclamaban que los ruidos y la preocupación por los niños, pero finalmente hay grandes niveles de discriminación y yo creo que también nos pasa como entre mujeres, que todavía hay muchas que desconfían del claro. feminismo o de la paridad porque no es necesario, porque las mujeres de por sí no tenemos por qué exigir por solo ser mujeres, sino que hay que demostrar y como otros tipos de cosas que tienen que ver más con un cambio de conciencia. ¿Tú crees que eso se logra con una constitución o que ya eso es parte como de otra cosa? ¿Qué crees tú que podría servir como a poder generar una mayor conciencia social también? Que yo creo que todos los movimientos sociales que hemos tenido igual dan cuenta de un gran cambio en ese sentido, pero todavía creo que tenemos que avanzar. Yo personalmente pienso eso dentro de todo este proceso. Yo creo que es muy importante pensar que hay un cambio cultural que es un gran desafío para nuestra sociedad, que evidentemente está relacionado con las leyes, pero no depende de ellas 100%. O sea, por Mm. eso te decía yo que en el diseño de las políticas públicas, cuando nosotros le decimos al Estado cómo debiese establecer ciertas políticas, hacia dónde debiese guiar los esfuerzos en ciertas materias, igual le estamos diciendo que tenemos que fomentar una etapa previa también antes para prevenir, para que no se produzca la violencia. Pero creo que eso tiene que ver con una cuestión cultural, y eso es cierto. Pero no solamente es cultural y no solamente un cambio de conciencia, porque si efectivamente el cambio no se traduce en una ley, difícilmente se va a aplicar. Difícilmente vamos a conseguir que se produzca un motor real que mueva y reproduzca ese cambio. Hay un ejemplo que te puedo dar para ver cómo juega un poco la cultura con el derecho. En el caso de género, cuando se hizo la ley de cuotas, eh, fue para las parlamentarias, no sé si te acuerdas, que se diseñó este sistema 60-40, ¿cierto? Para las candidaturas. Se presentó así, bueno, algunas candidaturas eran de papel, los partidos políticos tenían que cumplir por ley.
esta presentación de candidaturas, si no, no tenían las listas por presentar. Entonces todos fueron y cumplieron, por supuesto. Pero cuando en ese mismo periodo se vota por los core, donde la ley no decía que era obligatorio lo de la ley de cuotas, se presentó entonces las candidaturas mayoritariamente masculinas en un promedio de 70-30, 70 siendo hombres, por supuesto. O sea, Ya. donde la ley obligó, todos tuvieron que generar esa acción afirmativa. Donde la ley no obligó, los partidos se hicieron los sordos, los ciegos, y les dio lo mismo en el fondo. Entonces, vamos a esperar que cambien las voluntades realmente, podemos estar 500 años. Pero si Exacto. logramos reforzar e impulsar ciertos cambios a través del derecho como una herramienta que promueva el cambio, que sea un motor de cambio, obviamente que en ese caso podemos avanzar muchísimo más rápido. Sí, yo pienso, por ejemplo, también, ¿te acuerdas cuando iban a construir estas viviendas sociales en la Rotonda de Atenas? Que también era como una gran oportunidad para muchas personas, pero salieron los vecinos y dijeron, no, no se puede hacer ahí. Y como que eso me pasa que siento que es algo que está cambiando y que, como dices tú, las leyes de todas maneras sirven para eso, pero también tiene que haber, como yo creo, un compromiso social permanente con todo esto que está pasando y sin duda yo creo que lo que dices tú es importante, o sea, si no están las leyes, peor todavía, o sea, yo creo que no te ves como forzado a cambiar de actitud ante ciertas cosas también. Y ahí me gustaría preguntarte también si tú conoces casos de otros países que puedan ser como ejemplo, y o sea, cada país tiene una realidad distinta y las mujeres también en cada país tenemos distintas realidades, pero si sabes de otras constituciones o procesos similares que sean como ejemplos que podamos seguir o que tú crees que servirían. Yo creo que igual todas las comparaciones son medias mañosas. Yo sí te diría que hay varias constituciones latinoamericanas que una podría estar observando, especialmente por los contenidos de género que tienen. Creo que Ecuador, Bolivia y ahora en el nuevo proceso constituyente venezolano también hay cosas bien interesantes, quizás de las más avanzadas en el mundo inclusive, pero también hay otras constituciones bien cargadas a los derechos precisamente por su propia historia, como la de Sudáfrica. Creo que hay que pensar también la constitución que nosotras queremos para nuestra realidad chilena. Y por eso Exacto. también es importante estar muy clara en los diagnósticos. Yo siempre digo que los diagnósticos están todos hechos. O sea, aquí en Chile están todas las cifras, están todos los datos, están todas las estadísticas, sabemos cómo se vive, sabemos quién vive qué cosas y qué cosas no. Y por lo tanto, hay que pensar una constitución que nos sirva a nosotras. Claramente que los otros procesos latinoamericanos nos pueden servir de referencia, podemos mirarlas, podemos admirarlas incluso, pero también tienen sus propias realidades e identidades consagradas ahí. Tienen que ver con otras Claro, cosmovisiones, son además países donde la población indígena es muy alta. Entonces, también presenta diferencias con Chile y creo que esas cosas hay que tomarlas también como tener ese cuidado de no reproducir necesariamente lo mismo, sino que nosotras plantear ahí nuestras propias soluciones para nuestros propios problemas. oye, Bárbara, y pensando como en la experiencia local justamente y sobre todo en el desarrollo y el trabajo que se viene realizando desde el estallido social, los diferentes cabildos comunales y muchos también grupos como Provista, Providencia que surgieron en ese Sí, entonces y territorios, en diferentes territorios, que de ahí han surgido muchas ideas, mucho trabajo. ¿Crees que va a haber alguna forma o que los precandidatos y precandidatas tienen alguna forma de recoger eso para poder incorporarlo en sus propuestas? Pero yo creo que eso sería súper importante. sí, mira, yo creo que sería importante, ojalá se apruebe las modificaciones que se quieren hacer al proceso constituyente para incorporar mecanismos de participación ciudadana directa. Creo que sería súper relevante eso, pero si no se aprueba, de todas maneras, me parece que el rol de los cabildos y de las organizaciones sociales es mantenerse organizados y mantenerse activos durante el proceso constituyente. Hay un riesgo muy alto de que algunas personas quieran tras hacer que la convención constitucional funcione igual que el Congreso. Y es muy probable, de hecho, hasta lo he escuchado, como el tipo de comisión, el tipo de funcionamiento, las cosas que están pensando. Creo que hay un alto riesgo de que eso se reproduzca y si se reproduce, que aleje a la ciudadanía. Por lo tanto, hay que pensar este proceso también como en su excepcionalidad y no permitir
que eso se reproduzca en cuatro paredes, sin transparencia, donde los delegados y delegadas convencionales desaparezcan de los territorios, de los distritos. Creo que mantener ese vínculo pasa también por un compromiso de cada uno y cada una de las personas que vayan a componer la convención. Algunos serán más interesados en escuchar a la gente y otros no tanto, porque no les conviene. Bueno, puede ser, pero de todas maneras creo que hay también un rol de la ciudadanía organizada, las feministas, por ejemplo, mantenernos ahí vigilantes, fiscalizadoras, demandantes, traer a las delegadas y delegados a los territorios y conversar, no para que nos cuenten todo lo que están haciendo, también para entregarles contenido, también para decirles las Exacto, es cosas. como a eso es justamente como a poder sumarlo, porque en los Sí, diferentes territorios, yo creo en todo Chile hay propuestas que han surgido y de también organizaciones feministas que existían desde antes del estallido exacto, social y que yo creo que sería una decepción como que las precandidatas o candidatas o quienes finalmente construyan la Constitución no las consideren. Y yendo como a ese tema más específico de cómo funciona todo esto, ahí yo sí que he visto que hay muchas dudas. No sé si tú nos pudieses como explicar así como con peras y manzanas cómo funciona esto. Sé que es un sistema, bueno, que hay que elegir 155 constituyentes, son 28 distritos y hay que votar, hay listas, ¿cierto? Pero no sé, a mí me han preguntado de todo, cosas como se vota por una sola persona, se vota por lista, cuántas personas, entiendo que el distrito 10, perdón, 10 es Providencia, ¿no? Que hay 8 cupos, si no me equivoco. Por ejemplo, el 9 creo que tiene 7, 7. ¿verdad? Entonces, si nos pudieses contar cómo funciona eso, qué hay que hacer, qué tenemos que saber antes de ir a votar. Sí, súper importante. Mira, son 155 convencionales y se escogen por distrito. Hay unas modificaciones que se hicieron, se supone que se aplica el sistema electoral de los diputados y diputadas, pero, pero es lo que se hizo fue algunas modificaciones importantes, como la participación de independientes y la paridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a conformar listas y las listas van a conformar pactos. Las listas tienen que estar encabezadas todas las listas por mujeres, y Por después va un mujeres. hombre, después una mujer, un hombre, y así. Eso se llama la paridad lista célebre, es la paridad que está en la candidatura, en el fondo, que va a llegar a la papeleta. Y después está la asignación de escaño. Entonces, ¿cómo opera la asignación de escaño? Como tú bien dijiste, en el distrito donde está Providencia se escogen 8. Es el número máximo en Chile, no hay un distrito que tenga más. Son 8 convencionales. Y lo que nos dice la ley es que esa distribución de escaños va a estar asignada de forma paritaria. O sea, sí o sí van a haber 4 hombres y 4 mujeres. Claro. ¿Cómo sé yo cuáles son esos hombres y cuáles son esas mujeres? Ahí aplico el sistema electoral de ONT. Porque es el sistema electoral el que me va a asignar los escaños. Y funciona con una ecuación, es una división simple, que se hace sobre el total de votos del pacto. Eso Pero sí, el pacto y la lista son cosas distintas, ¿o no? es que ¿Cuál es la diferencia? tú puedes hacer un pacto con muchas listas. Entonces, lista de independientes, lista de partidos con independientes, etc. Y tú vas a ver ahí personas que vas a ver como, ojalá vayamos en la menor cantidad de pactos posible, porque el sistema proporcional de ONT hace una cifra repartidora y privilegia el voto, privilegia los pactos porque es donde se suman todos los votos. Si tú eres candidata y yo soy candidata y vamos en el mismo pacto, para asignar los escaños, el sistema lo primero que ve es ciego, como que no ve personas. Lo primero que ve es cuántos votos sacó el pacto. Ponte tú, la lista que tú vas a ver ahí en el voto. Ujú. Eso, todos los votos personales se suman. Tú votas por una sola persona, pero esa persona más la otra persona más la otra persona del pacto, se suman todos esos votos y eso da un total. Eso es lo que importa para asignar los escaños y por eso es tan importante que la gente vaya junta, porque es un sistema electoral que privilegia los grupos, los grandes conglomerados. Exacto. Pero ahí entiendo que es donde se produce el problema con los independientes, porque no pueden hacer pactos. O sea, solo se pueden hacer pactos entre partidos políticos, si no me equivoco. Los independientes no pueden hacer pactos, pero sí pueden hacer listas. Mientras no se apruebe la ley que permite que se hagan pactos, lo que podría hacer es sumarse como lista de independientes a un pacto.
Entonces, Claro, pero ahí se produce como esta desconfianza de que si un independiente se va con usa un cupo de un partido, es como que la gente duda de, pucha, será confiable o no porque está en este partido, ¿no? Independiente de que no sea a lo mejor alguien que sea de ese partido, se produce como esa desconfianza igual, ¿o sí, no? es que hay varias formas, mira, puede ser que el independiente vaya en una lista de puros independientes, puede ser que un independiente vaya en una lista con un partido político, puede ser que vaya fuera de una lista también. Esa también es una posibilidad. Pero Pero ahí tendría menos posibilidades, ¿o no? De ser tiene elegido. menos posibilidades, pero la ley lo resguarda igual. Mira, te voy a contar. Sigamos cómo se reparten los escaños. Saquen papel y lápiz, por favor, y anoten todo lo que están escuchando. Vamos a sacar la pizarra. No, mira. Sí, por favor. Supongamos que tenemos 3 pactos. Ojalá no, ojalá sean 2, pero bueno. Se van a sumar entonces todos los votos que reciban esas personas que están en el mismo pacto en un total. El total 1, el total 2, el total 3. ¿Qué hago yo para saber quién se lleva los escaños? Estoy mirando solo los pactos. Entonces, voy a dividir el total de esos votos por la cantidad de escaños, que hay. Entonces, el pacto 1, si tiene 3.000 votos, voy a decir 3.000 dividido 1, 3.000 dividido 2, 3.000 dividido 3, y así hasta 8. Sí. Y me va a dar distintas cifras. Hago lo mismo con el otro pacto, lo mismo con el tercer pacto. Y veo y ordeno los números y veo, bueno, ¿quiénes tienen las cifras más altas? Entonces me va a salir que, no sé, el pacto 1 va a tener 2 escaños, el pacto 2 va a tener 1 escaño y el otro pacto se va a llevar 5 escaños. Supongamos que pasara algo así. Puede ser. Ahora que yo ya sé quiénes tienen, o sea, cuáles son los pactos con los escaños, ahora recién veo quién adentro se sube al escaño. Y para eso Claro, hay que... por la mayoría de votos. Por la mayoría de votos más el criterio de paridad, porque acuérdate que 4 y 4. Claro. Entonces ahí veo las personas más votadas y las voy rellenando. Si justo eran 4 hombres y 4 mujeres, perfecto. No hay problema, ahí está la paridad natural, listo, se acabó el problema. ¿Qué pasa si un sexo queda sobre representado respecto del otro? Ahí Se va se aplica una corrección en la persona menos votada del sexo sobre representado. Entonces, si salieron 5 mujeres y 3 hombres, yo sé que hay una mujer que tiene que cederle su lugar a un hombre. Y eso solo va a operar sobre la mujer menos votada, en ese caso. Esa mujer menos votada le cede el lugar a su compañero de lista o de partido político, si es independiente, de su lista de independientes. El único caso en que no tendría que cederle el cupo a nadie es que sea un independiente fuera de lista. Ahí la ley dice, no, esa persona si ganó, se queda ahí. Y tengo que corregir en el siguiente menos votado. Entonces, la siguiente mujer menos votada. Y a ella la hago bajar y subo con el mismo criterio, de su lista, de su partido. Y así queda listo, se corrigió, quedaron 4 y 4, listo. Esas personas van a los escaños. Perfecto. Hoy estaban por aquí haciendo preguntas respecto a todo esto. ¿Qué pasa con el quórum de 2/3? La derecha tiene todo el poder de veto, dice. Alguien más pregunta, ¿quién logre 1/3 tendría poder de veto? Claro, por supuesto. Quien logre 1/3 tiene poder de veto. Y por eso es importante la elección de los convencionales, y por eso es importante que la oposición no vaya tan separada. Yo creo que incluso los independientes teniendo la posibilidad de ir en un pacto separado, no nos conviene. Nos conviene ir todos juntos. Obviamente que tenemos nuestras diferencias, obviamente que tenemos desconfianza, de todas maneras, pero vamos juntos y adentro nos separamos. ¿Y cuál es el problema? Lo mismo, mira, lo que está haciendo la derecha. Va con la ultraderecha y van todos juntos. ¿Tienen problemas? Tienen problemas. Tienen distintos candidatos presidenciales, tienen pugnas en ciertos distritos por quiénes van a ser. Bueno, tienen un montón de diferencias. Pero el hecho de ir juntos les da mayores posibilidades de tener, de exacto, tener porque mayores votos. imagínate en este distrito, si ponen a puros pesos pesados, y la gente le gusta a esos candidatos, y va y vota por qué sé yo,
Matei, Lavín y no sé qué. Bueno, imagínate que van todos juntos. Es una lista que se va a comer todos los votos. Y el sistema de ON. Que yo creo que ese es como el gran temor. O sea, como de nuevo tener que votar por la misma gente que no queremos votar. Y estar como limitado a tener que votar por Chile Vamos o Frente Amplio y como ninguna otra opción. Es que eso, Y o yo sea, creo no, que, tú puedes votar por tu persona preferida de cualquier espectro político, claro, pero en sea el fondo tener independiente o como no. posibilidades de que realmente salga electa. Po. Claro, Mm, yo creo que el problema es que la derecha va toda unida y eso sí limita la posibilidad de elegir mm. convencionales de escaños por el lado de la oposición, por el lado del apruebo de oposición. Es O sea, súper es mejor que los complejo. independientes vayan como en lista. O sea, Es que los por lo que... independientes, o sea, si no van en lista, cometen un grave error, creo yo. Sí, acuérdate que el DEONT lo que hace es privilegiar agruparse. Entonces, si Claro. hay independientes que quieren ir, tienen que ir en listas. Las listas de independientes se pueden por ley y se pueden solo para esto, solo para la Convención Constitucional, porque acuérdate que para las elecciones de parlamentarios no aplica lo de la lista de independientes. Cuando iban independientes tenían que sumarse a los partidos políticos. Ahora sigue existiendo esa opción, pero está esta otra nueva opción, que es puros independientes. Eso se puede hacer, pero el problema no es tanto la conformación de las listas. El problema, creo yo, es la conformación de los pactos. Ese es el ¿Y eso problema. cuándo se tendría que resolver? Porque estamos cerca de la fecha, entiendo que hasta el 11 de enero se pueden inscribir Exacto. los candidatos O sea, y todavía... el 11 de enero. El 11 de enero se inscriben las candidaturas. pero antes de eso hay decisiones todavía que tienen que tomarse, por ejemplo, respecto a los pueblos indígenas y tribales y también sobre cómo van a ir los independientes, ¿no? Y Eso no las hay personas en un situación de plazo discapacidad y la también. persona en situación de discapacidad también, Sí. y eso no hay como un tiempo en el cual, límite en el cual se tenga que zanjar estos temas. El momento en que se tenga que fijar el padrón. Especialmente para los pueblos originarios, porque, bueno, CERVEL dice que necesita 3 meses para fijar un padrón, por los tiempos de reclamaciones y todo eso, como mover gente, la gente que se cambió de domicilio, se arman todos los nuevos padrones. Entonces necesita 3 meses antes de la elección. Entonces, evidentemente que ahí tenemos enero encima y esto no se está moviendo por una voluntad política. Si mira, la derecha y más la democracia cristiana votaron en contra de los escaños de pueblo originario en el Senado y se cayó el proyecto. Y ahora va a comisión mixta, que significa que los diputados y los senadores se sientan en una mesa y ven cómo pueden sacar un proyecto que sea como de consenso. Y el problema de eso es que se está demorando mucho y yo te encuentro toda la razón, esto se tiene que resolver muy pronto. Tiene que ver con una demanda histórica, con una cuestión de justicia, o sea, ¿cómo no van a participar los pueblos originarios mediante los escaños reservados? Porque ir a competir como a cualquier elección, evidentemente ahí operan sesgos, discriminaciones, racismo, o sea, hay un montón de cuestiones que se pueden evitar desde el momento en que van con escaños reservados. Y además asegurar la paridad, porque serían 24. Exacto, ¿no? Yo creo que mucha gente va como por la apuesta de los independientes justamente también para poder darle un poco de variedad y salir como de las caras de siempre Sí, o sea, los y independientes ya tienen la están. esperanza puesta ahí. Los Claro, independientes ya están. pero me refiero como a que se pueda resolver qué se va a hacer, de cómo van a ir o no, si van a poder ir en el pacto o no, para saber, para dar mayor como confianza, me da la impresión, como que hay como Sí, mucha incertidumbre también respecto a eso. Yo me he dado cuenta como en conversaciones con diferentes personas, digamos, es que más, yo creo que más como allá del pacto, porque nuevamente yo no creo que nos convenga ir como oposición tan separados, como que pacto uno, pacto 2, pacto 3, pacto 7, porque la derecha va toda junta a comer todos los votos y se va a comer todos los escaños. Si la derecha llega a tener la mitad de la convención, olvidémonos de los cambios. Va a salir, vamos a tener la misma constitución del 80, pero va a decir constitución 2022. Esa es la diferencia, porque creo que es súper importante también visualizar el problema político que implicaría tener a la derecha sobre representada en esta instancia. Y mientras más dividido vamos, más probablemente la derecha va a tener escaños. Entonces, sí podrían tener un mínimo de representación y estar ahí, como obvio en una democracia, pueden estar, pero sin que estén ocupando el veto. Entonces tenemos que estar pensando en eso también. Yo entiendo lo de los pactos independientes, pero un pacto independiente hoy día no le sirve a la oposición. La oposición tendría que presentarse todas juntas en un solo pacto, o dos, con suerte,
pero hacer uno tercero ya es regalarle la convención a la derecha. Yo creo que No conviene los al final. partidos políticos y los independientes, todos se tienen que dar cuenta de que esta amenaza es real. Y bueno, hay muy poco que hacer en eso, como más que, no sé, como escribir cartas, columnas, no sé qué más se puede hacer, pero yo te encuentro razón que da un poco como de ansiedad y frustración pensar que claro, y piensa, lo otro que se produce con la sobrerepresentación de la derecha es que si se distorsiona mucho la elección y queda sobrerepresentada la derecha, menos probabilidades tienen los independientes de ingresar. Especialmente por la cantidad de votos que van a tener. Entonces, si incluso todas las listas tuvieran independientes dentro, por ejemplo, que los partidos les cedieran sus cupos a los independientes para que los independientes no tengan que juntar firmas, no tengan que cumplir todos esos requisitos, eh, yo creo que la única forma sería como teniendo la menor cantidad de pactos, poniendo los independientes quizás encabezando listas o en lugares privilegiados de las listas, y de esa forma hay más probabilidades de que salgan. Y yo sé que a los independientes no les gusta como aparecer al lado de un partido, pero es una fórmula que ha funcionado antes y que creo que podría funcionar ahora. No, y eso también es importante como poder difundir que no está mal en el fondo, o sea, que no hay que, se puede votar por un independiente que va en un cupo determinado y eso no significa que el independiente va a ser un mal candidato, sino que todo lo contrario, es como algo más estratégico por lo que tú No, explicas. no, y yo creo que hay como un temor generalizado a la gente de los partidos políticos como si fueran como unos títeres, unos monstruos, como, también como unos robots, como sin pensamiento propio. Y yo encuentro que hay mucho ahí de caricatura y harto de desconocimiento. O sea, evidentemente, ¿a quién yo no quiero en la convención? A los dinosaurios de la política que van a ir ahí porque se quieren dar un gustito, básicamente. Hay gente que Claro, para dice, ponerlo en el currículum antes de no, voy a jubilar. terminar mi carrera política la voy a terminar Exacto. en la convención. Esa gente es la que uno no quiere que esté. Pero Mm. yo encuentro, o sea, hoy día en los partidos políticos hay gente joven y vieja también con ideas jóvenes y bien valiosa. Y así también en los independientes. Entonces creo que tenemos que también fijarnos en eso, fijarnos en las militancias sociales, en las organizaciones a las que pertenecen, si están o no están con las demandas del estallido social, si representan o no representan a la ciudadanía, porque finalmente eso es lo que importa, más allá de cómo lleguen a la convención constitucional. Oye, y pensando en la cantidad de diversas demandas sociales justamente, nosotros abrimos un box como de preguntas, así como de qué le preguntarías a Bárbara, y nos llegó una pregunta que decía, por ejemplo, ¿cómo se puede asegurar que por la Constitución las políticas públicas respeten el medio ambiente y prioricen sobre el lucro o beneficio de privados en diferentes materias, económicas, territoriales, fiscales, etcétera? ¿Se puede eso hacer a través de una Constitución? ¿Cómo se puede Sí, hacer? sí, por supuesto que sí. Significa limitar harto también la iniciativa privada que hoy día no tiene muchos límites, en las grandes empresas estoy hablando. Yo creo que hay que salir de la lógica del modelo extractivista como único modelo de desarrollo. Me parece que es clave, o sea, hoy día tener una constitución ecológica también. Necesitamos no solo garantizar ahí un par de derechos como para asegurar vivir en un medio ambiente, como hoy día dice, libre de contaminación, pero es mentira, o sea, cualquiera que vaya a una zona de sacrificio se da cuenta de que toda la salud pública está comprometida y que no les importa, y que de hecho no debiésemos tener ningún lugar de sacrificio, o sea, eso yo creo que es muy importante, así que agradezco mucho a quien haya hecho la pregunta. Creo que el feminismo tiene mucho que aportar en esto, especialmente si tú piensas que las luchadoras por el medio ambiente son básicamente puras mujeres, o sea, los territorios, las que han levantado todas estas demandas y las que hoy día están paralizando faenas con lo que pasa con el carbón, por ejemplo, son tremendas lideresas. Muchas mujeres que han sido perseguidas, no nos olvidemos que hay mujeres que han sido asesinadas incluso por estas luchas. Entonces, muy importante que nosotras las feministas tomemos conciencia de la relevancia también de tener una constitución ecológica. Creo que va más allá de los derechos, creo que apunta exactamente a eso, al modelo extractivista, a un modelo que permite que la industria contamine, que arrase con el medio ambiente y que la regulación es muy poca y es muy vaga y además las sanciones son irrisorias. O sea, voy a multar a una transnacional que Les ganen da lo mismo miles de pagar la millones de multa. dólares y que le voy a decir como tome, ahí tiene su multa de, no sé, 500 millones de pesos.
la pagan y siguen, si da lo mismo. Entonces, no, lo que hay que hacer es una regulación mucho más fuerte y mucho más restrictiva. Y hay que salvar los lagos, los ríos, los bosques, los valles, que hoy día se están secando, que están arrasándose a los incendios del verano. Nos queda muy poco para que empiecen los incendios. ¿Cómo puede ser que estemos acostumbrados a tener incendios en todo Chile en el verano? Ah, es que es verano. No, es porque los bosques fueron arrasados y plantaron en lugar de la vegetación nativa, plantaron esos pinos que caen una chispita y se encienden. Evidentemente que aquí hay una devastación del medio ambiente que es totalmente relevante para poner en el centro también de esa constitución. Porque obviamente queremos la vida, ¿cierto? Y la dignidad en el centro de la constitución. Y eso significa, para vivir una vida digna también, vivir ese tipo de salud que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la salud física y la salud pública, especialmente de los niños y niñas. A mí me preocupa muchísimo eso en la zona de sacrificio, cómo podemos dejarlos así, enfermarse y morirse. Realmente es terrible. Es súper preocupante. Oye, y en materia, por ejemplo, de pensiones, también me imagino que ahí hay mucho que se puede hacer también desde una nueva constitución. Ahora estamos viendo que la discusión, prácticamente todas las noticias tienen que ver con el primero, segundo, quizás tercer retiro de la Y AFP. con la Y todo triangulación de esto. Piñera también, ojo con eso, que está todo el Sí. negocio de la AFP. Sí, yo creo que es escandaloso, o sea, hoy día es realmente escandaloso. El sistema de AFP demostrado que es un sistema que redistribuye pobreza, que de hecho tergiversa los ahorros de las personas, les quita el manejo y control sobre sus propios ahorros, invierte la plata jugando a la ruleta rusa, básicamente. O sea, mira, en la triangulación de Piñera, cómo mostraban que nuestros fondos eran invertidos en cuestiones así como... o sea, no hay alguien que esté pensando como dónde voy a invertir los fondos para que todo el mundo le vaya mejor y tenga más plata después para jubilarse. Mentira. Los tiran a estos fondos y juegan a la chuña con la plata y el ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Es vergonzoso. Y después más encima para dar unas pensiones que están en un 50% bajo el nivel de la pobreza. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, personas con menos de 100.000 pesos de hecho, para las mujeres es mucho más grave, porque además esta cuestión de las lagunas, más la brecha salarial, evidentemente hace que las mujeres tengamos pensiones más bajas, pero ojo, este sistema se calcula con una tasa de mortalidad diferenciada entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las Además, mujeres viven mucho más. Entonces, el año 2015, cuando se ajustan las tablas de mortalidad, a las mujeres que viven básicamente más de 90 años, los hombres viven menos, entonces las pensiones inmediatamente bajaron, inmediatamente, como en un 3%. Y eso no ha cambiado, o sea, no hay sesgos, hay discriminaciones específicas para las mujeres en el sistema de FP y tenemos que avanzar a un sistema por lo menos mixto, que tenga principalmente, o sea, donde el centro, el tronco del sistema previsional sea un sistema de reparto. Y luego puedas tener tú estas posibilidades de ahorro de seguros, que no sé qué, y si tú quieres como invertir en la bolsa, claro, lo puedes hacer, por supuesto, y ahí entrarán todas estas aseguradoras. Pero y lo es, principal es que asegurarle a los adultos y adultas mayores que van a poder sobrevivir en un país que además, como Chile, es carísimo. Hoy día los adultos y adultas mayores tienen que trabajar, no se van a descansar, se jubilan y se van a trabajar en trabajos altamente precarizados también. Es súper injusto. exacto. ¿No? Y los sueldos en general también son súper precarios. Yo soy trabajadora social y he tenido que hacer muchos informes sociales durante mi carrera en los que veo cómo las personas a punta de horas extras se hacen el sueldo del mes. Entonces después uno se extraña que por qué hay situaciones de violencia, por ejemplo, en las casas, por qué hay pocas posibilidades de que los niños compartan con sus padres, porque hay casos de maltrato, porque finalmente las familias viven en un estrés permanente y por sobrevivir. O sea, Exacto. y eso, y ni siquiera asegurando de que en algún momento tú vayas a poder descansar de todo eso y tener una jubilación digna, sino que estás viviendo el día a día, luchando como con lo que tienes y matándote trabajando finalmente, o sea, vivir trabajando solamente. Sí, sí. Y qué Entonces, importante eso que señalas tú, porque también cuando pensamos, por ejemplo, en el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, en la corresponsabilidad de los cuidados, la corresponsabilidad social de los cuidados.
cuando pensamos en un sistema nacional de cuidados que sea de verdad funcional, que robusto, que ponga también en el centro los derechos de los niños, niñas, de las personas adultas mayores, de las personas que requieren cuidados permanentes, también estamos pensando en incorporar en la Constitución todos estos elementos que nos permitan vivir mejor. Y yo creo que de la mano de eso, también tienen que haber otras medidas que, por ejemplo, hoy día ya están propuestas, como reducir la jornada laboral a 40 horas. Cuando tú piensas en tener, por ejemplo, participación activa en la crianza o corresponsabilidad en las labores domésticas dentro de una familia, ¿cómo planteas todo eso si las personas salen a trabajar a las 6 de la mañana de sus casas y vuelven a las 10 de la noche? En ciudades como Santiago, esa es la realidad. Entonces, claramente que es muy difícil tener una participación en los cuidados, en la crianza, qué sé yo, y todas las cosas que se exigen además para la participación de los hombres en esta labor y que no sean exclusivas de las mujeres, pero también no estamos pensando que hay jornadas laborales que no, son incompatibles con ese diseño. Entonces, O también sea, con reducir la suerte jornada domingo laboral. por medio libre. Con suerte domingo por medio libre para estar con la familia. Exacto, reducir la ¿Cómo? ¿De qué jornada manera? laboral a 40 horas también nos permitiría tener realmente un progreso en materia de corresponsabilidad en las labores domésticas, en los cuidados de niños, de adultos mayores o de personas que necesiten cuidados porque están enfermas, etcétera. Entonces, y el sistema educativo también, o sea, todo esto tiene que ver. ¿Cómo vamos a erradicar el cename? O sea, ¿cómo vamos a reemplazarlo? Porque evidentemente el cename no resiste reforma. O sea, es un sistema que está podrido entre la corrupción, entre las violaciones de derechos de los niños y niñas, entre las vulneraciones a los adolescentes, un sistema que no habilita, no permite la adopción, donde se reproduce el abuso sexual, que ha funcionado como para redes de pederastas. Yo creo que es gravísimo, o sea, hay cosas que no resisten arreglo, que tienen que ser hechas 100% de nuevo. Y ahí yo agregaría también de qué manera el Estado se hace cargo de la infancia en general, porque no olvidemos que Sename se hace cargo de la política especializada de infancia, pero hay una política universal de infancia que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que justamente tiene que asegurar o hacer todo lo posible porque los niños, niñas y adolescentes no lleguen al Sename, pues no lleguen a situaciones de vulneraciones de derechos. Entonces yo creo que también ahí hay responsabilidades del Estado en general, educación, salud, diferentes áreas que intervienen con la familia y con los niños, y ahí yo creo que también estamos muy al debe, porque claro, para evitar eso, necesitamos que haya un sistema que realmente sea garante y que los niños estén primero realmente, pero en todo lo que eso implica. De todas maneras, estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a ver si hay algún comentario, pregunta, aquí por aquí, alguien decía, yo vivo en una zona de sacrificio, el abandono es total, ningún partido siquiera presentaron un alcalde para las primarias. No sé de qué parte será, pero es cierto, es un problema como gravísimo a nivel de salud, y no solo física, sino mental también. Después acá otra persona hablaba, bueno, los partidos políticos, yendo al tema anterior, los partidos políticos de una misma coalición, si pueden ir en una lista, sí pueden ir en una lista, pero dos asociaciones de independientes no pueden ir en una gran lista, eso traba las listas independientes, dice. Mike Canales. No sé si se Como lo de las entendió. listas, lo que hablábamos de que las listas no, por ahora no pueden hacer pactos, pero sí hay un proyecto de ley que propone que las listas de independientes hagan pactos. Ahora, ¿nos conviene ir todos separados? Esa es la otra pregunta. Igual no va a ser obligación, o sea, si se llega a aprobar eso, no es que van a estar obligados a hacer No, pactos los independientes tampoco, no. sino que se va a dar como la alternativa. Acá alguien preguntó también, ¿no se puede corregir la representación por partidos de manera proporcional? ¿Los independientes son más que las militancias partidarias? Dice. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es esa pregunta? De manera proporcional, ¿los independientes son más que las militancias partidarias? O Uy, sea, nos quedan 20 segundos para contestar la pregunta, parece. ya pucha, no alcanzo No a vamos a responder. alcanzar. Oye, yo pensé que esto avisaba un poco antes. Bárbara, muchas gracias por estar aquí. Te pasaste, fue una gran forma de empezar estas tertulias. Así que Gracias, muchas gracias a solo mucho ustedes. éxito en toda tu candidatura. Que Gracias, te vaya Natalia.